A ver, miren qué iniciativa esta. El 21 de enero es el Día Internacional del Abrazo. Una fecha creada por Kevin Saborny, un estadounidense a quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de su familia, pensó en crear un día para celebrar con abrazos. Mira qué interesante iniciativa. Bueno, estamos en contacto con la licenciada Claudia Dodo. Ella es psicóloga y sexóloga clínica de la UBA. Y vamos a charlar sobre este tema y después sobre otro tema también muy interesante que no se habla mucho, pero hoy sí lo vamos a hablar. Claudia, un placer saludarte. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Se escucha perfectamente. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Estoy con la doctora Carmen Vázquez, acá charlando, y vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes. Sí, los dos, sí. Los dos. Primero, a ver, el tema del abrazo. A ver, contame por qué es tan importante el contacto, el abrazo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se transmite entre las personas cuando se abrazan? El abrazo en toda etapa evolutiva, desde el nacimiento hasta los últimos momentos, ¿no?, de vida, Sí. forman parte de una nutrición muy particular que tiene que ver con la piel y tiene que ver con una cascada hormonal de bienestar. Ajá. Donde se produce oxitocina, que es la hormona del encuentro, Sí. donde también se produce serotonina, se activa, mejor dicho, la serotonina, que es la hormona del bienestar, y otras hormonas como también la dopamina, que es la hormona de la recompensa, ¿no? Porque el abrazo está diciendo, estoy acá con vos, soy refugio, estoy estando, no es que parece que estoy. Sí. El abrazo es esto de abarcar varios puntos de contacto. Tiene que ver con el tacto, pero tiene que ver también con esto que no está descrito, ¿no? Que tiene que ver con el afecto, con la posibilidad de apego, con la confianza, con el cuidado. El abrazo dice mucho, aunque no digamos palabras, ¿no? Claro. Sí. El abrazo que, a ver, no tiene que ver ni con el sexo de las dos personas, ni con la edad, ¿no? Es decir, el abrazo puede ser entre hombres, entre hombres, entre mujeres y hombres, claro. Es cariño, ¿no? Y con los chicos también, me imagino que será a todo nivel. Sí, en todas las etapas. Bueno, el abrazo es el toque primordial, porque el bebé puede constituirse, puede crecer, puede desarrollarse a partir del contacto físico. Claro. Aunque tenga cuidados y aunque tenga alimento, si no hay contacto físico, de hecho se han hecho experiencias posguerra de niños muy bien cuidados y alimentados, y no había tiempo de poder tocarlos, tenían una enfermedad que se llama marasmo y morían a causa de esto. Y cuando se los empezó a alzar, a tocar, a manipular, empezó a disminuir la mortalidad. Un alimento. Es un alimento. Maravilloso. Es maravilloso, sí, lo que estás contando. Sin embargo, hay gente que tiene cierto rechazo, ¿no? Eso de... Al abrazo, que te toquen, aunque... Es cierto, hay gente que te dice no me toques. Hay gente que no quiere que la toquen, sí. ¿no? ¿Por qué será eso? Hay un autor que se llama Hall, que describió muy bien lo de la dimensión humana. Él dice que cuanto más relajados estamos, más cercanas pueden estar las personas a nosotros. Claro. Es el ejemplo de en un festejo, estamos todos abrazados y en más de una oportunidad como muy jocosos. Y que cuando estamos tensos, necesitamos que las personas estén más lejos, ¿no? Es decir, el espacio proximal se amplía, necesito que estén más lejos, que no me invadan el espacio personal, ¿no? Sí. Con lo cual tendría que ver con la tensión y en algunos casos tiene que ver también con el trauma, con lo traumático, el tema de
no quiero que me toquen, no quiero que me abracen, en mantener la distancia, ¿no? Yo en la clínica veo que muchas veces las personas se alejan más de lo usual y tiene muchas veces que ver con lo traumático, ¿no? Con la amenaza, con algo que les haya pasado en la vida. Ahora, en términos de estar más o menos bien, el abrazo es indispensable. Y aún esas personas con efectos traumáticos necesitan del abrazo, pero tienen miedo muchas veces, ¿no? Y el abrazo, ¿no? En personas enfermas, ¿no va a ayudarla a que se recuperen más rápido? Sí. En el caso de la enfermedad orgánica, por hacer una división para explicar, aunque somos un uno, ¿no? No hay una división del orgánico y lo psíquico, por otro lado. Pero en términos de la enfermedad orgánica, el contacto físico aumenta el sistema, optimiza el sistema inmunológico. Ajá. Porque justamente por estos cambios químicos y estos cambios hormonales en términos de las hormonas cerebrales, ¿no? Que son las que nos generan estos cambios de estado de ánimo, para bien, absolutamente para bien, donde disminuye el estrés, aumenta el bienestar, el relax. Desde todo punto de vista es necesario el abrazo, el toque, ¿no? El toque que es mucho más que toque, porque es esto del abrazo. Sí, es terapéutico. El abrazo es terapéutico. El abrazo es terapéutico. Y si lo acompañamos de un besito, ¿qué te parece? ¡Oh! ¿Mucho mejor? Muchísimo más. Depende con quién. Mucho más, ¿no? Un beso en la mejilla. Totalmente. Claro, porque el abrazo tierno siempre va a ser el preámbulo del encuentro sexual, por ejemplo. Claro, ahora vamos a hablar de eso, pero nos quedamos con el abrazo nada más. Eso está bien. El abrazo cariño, lo dije, la verdad que lo dije un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Porque es como que es un poquito más intenso, ¿no? Le da mayor intensidad al abrazo. Es un vicio de profesión lo que dije. Claro, está bien. La sexualidad. Está muy bien, porque ahora vamos a hablar de eso justamente. Así que bueno, importante del abrazo, del saludo, ¿no? De abrazarse cuando uno se encuentra con alguien, abrazar a una persona que está enferma y que se está recuperando. Qué importante, no importa las edades, no importa el sexo de la persona. No, nada. Absolutamente. Por supuesto estamos hablando siempre en términos del abrazo saludable desde el punto de vista de no invadir, ¿no? Claro, de no invadir al niño, de pedirle permiso. Yo tengo a mis nietos que tienen 5, 2 y 1, y bueno, sobre todo el de 5, digo, ¿me podés dar un abrazo? ¿Me querés dar un abrazo? ¿Te puedo abrazar? ¿Por qué? Porque estas personitas lo pueden vivir como un avasallamiento, ¿no? Ajá. Los que somos grandes podemos recordar que a veces teníamos que recibir estos besos y estos abrazos. Sí. Claro, que no, exacto, exactamente. No teníamos ganas. Increíble, Claudia, tener los mismos nietos que yo. Yo también, 5, 2 y 1. Tocayas de nietos. Así es, grandes las dos, supongo que serán grandes abuelas las dos. Bueno, ahora nos metemos en el otro tema que me resulta muy interesante también, porque nosotros, ¿sabes? Porque nos interesa y vos me vas a analizar que también me interesa por un tema de edad. Nosotros ya estamos en los 60 largos, estamos cerquita de los 70, y resulta que hay un viejo mito, que yo digo que es un mito, por supuesto, que dice, y las personas mayores, ya con el sexo, ya no disfrutan, ya no tienen sexo, ya la mujer no tiene, igual el hombre no llegan a tener orgasmos, no sienten... A ver, matame ese mito, haceme desaparecer ese mito de la faz de la tierra. ¿Qué pasa con la sexualidad en los mayores? Es exactamente como lo decís, es un mito. Es un mito, ¿por qué? Porque la sociedad decide invisibilizar la sexualidad del adulto mayor. Claro. Y el adulto tiene sexualidad como
la tiene cualquier adulto, por más que sea un adulto mayor. Por supuesto se van a espaciar los encuentros sexuales, o si sean de autoerotismo, van a estar más espaciados, pero siempre, hasta que nos vayamos, va a haber sexualidad. Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Decidir visibilizar esto es un trabajo que tenemos los sexólogos, los psicólogos, pero lo tenemos todos, de poder ver no como el abuelito tierno que solamente está disponible para disfrutar de sus nietitos. No, esta persona sigue siendo una persona integral, o sea, que tiene sus motivaciones sexuales, claro, y que muchas veces se ve dificultado por en los hogares, por ejemplo, en los hogares donde hay tercera y cuarta edad, no siempre se facilita que el adulto mayor esté con su pareja, comparta habitación con su pareja. Pero por otro lado, también el tema de la convivencia, a veces con los hijos, no se les facilita la intimidad. Claro. Por ejemplo, a veces uno con los niños suele abrir la puerta directamente. Empiezan a ser púberes, adolescentes, golpeamos la puerta, pero con el adulto mayor hay una especie de avasallamiento, sea por ir a controlar si está bien, sea por lo que sea, no se golpea la puerta. Y muchas veces hasta la puerta está abierta. Entonces, en ese contexto es muy difícil que esta persona pueda llevar a cabo una sexualidad y una sexualidad plena. El error está en pensar que, entre comillas, el abuelito o la abuelita dejó de tener sexualidad. Que por otro lado, esto de abuelito y abuelita corresponde únicamente a los nietos. Nadie tendría por qué estar diciéndole abuelito o abuelita a una persona mayor. Coincido totalmente. Es una costumbre que a lo mejor no tiene una mala intención, pero ya creo que es momento de decir señor o señora, punto. Por supuesto. Cada uno vive la sexualidad de acuerdo a su edad, a su estado, es decir, que todos podemos disfrutar de nuestra sexualidad, no importa la edad que tengamos. No importa la edad. A veces el encuentro no necesariamente vaya a ser coital. O sí. Porque hoy día hay muchísimas alternativas, desde medicaciones, desde lubricantes óptimos, desde también otro tipo de medicamentos como son los óvulos de estrógeno, que es un derivado del estrógeno, con lo cual hay muchas alternativas. Claro que sí. Ahora, sin que sea coital, el encuentro sexual es mucho más que el coito. El encuentro tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver con los cuerpos desnudos, con la caricia, con la boca en todo el cuerpo, con esto del frotamiento de cuerpo contra cuerpo. Es decir, la sexualidad es mucho más que la penetración. Exactamente. A veces el coitocentrismo impide que veamos la sexualidad de un modo integral, ¿no? El beso profundo, el beso periférico, el beso en todo el cuerpo, el masaje mutuo. Bien. Todo eso es sexo, es sexualidad. Me parece estupendo. Ahora, yo te pregunto, eso también creo que está cambiando en las personas mayores, porque cuando nosotros teníamos 20, 25 años, una persona mayor que tenía en ese momento 60, como la que tenemos ahora, uno lo veía y decía, no, ya está. Y ellos mismos ya se veían como muy viejitos, como diciendo, no, a esta altura. Pero creo que ya cambió. Es decir, yo soy ejercí la ginecología muchos años y yo atendía mujeres mayores que me contaban que tenían sexo y se preocupaban cuando tenían alguna dificultad, venían a las consultas por tema de lubricación, dolores, etcétera, etcétera. ¿De qué edades estás hablando? De mujeres de más de 70 y pico. Claro, porque no, es que cuando yo era joven, pensar en una mujer de 70 ya la veías imposible. No, los jóvenes
pero lo que cambió también es la mentalidad de la persona mayor. Claro, Bien, obvio. claro. Bueno, de hecho estamos trabajando y somos Claro, mayores. antes no Sí, era así, sí. antes la persona mayor ya ella misma se sentía como que ya está, Claro. ya está, Totalmente, ya Sí. está. totalmente. La Completamente. información tiene mucho que ver en esto, porque la información habilita. Hace muchos años me había pasado con una paciente que en ese momento tenía 62 años y había tenido una menopausia abrupta con una extirpación de una histerectomía con anestesia. Histerectomía, claro, le sacaron el útero Sí. y los ovarios seguramente. Exacto. Y ella llega a la consulta y hacía ya 2 años que no tenía ningún tipo de encuentro. Entonces empezamos a trabajar y ellos se sentían mal, porque convengamos que la sexualidad tiene funciones y entre ellas hay una que es la psicológica, que construye autoestima. Ujú. Y esta persona se sentía muy mal, y su esposo también. Bueno, hicimos todos los estudios correspondientes, las revisaciones, digamos, correspondientes, y el esposo pudo, después de una evaluación médica completa, pudo tomar sildenafil, bueno, una... Sí, el sildenafil, el ¿Lo puedo sildenafil. decir? Sí, porque claro, es la droga. Pudo tomar y ella a la vez pudo recibir óvulos que le permitían elastizar las paredes Sí, vaginales. la lubricación, Bueno, mejorar su lubricación. Exactamente. Más en ese momento no estaba tan en auge los lubricantes que hay ahora al agua, con ácido hialurónico y demás. Bueno, pero no llegaron al coito, pero retomaron las relaciones sexuales. Claro. Esa gente, ver la alegría que tenía esa gente, Claro. solamente porque habían podido recuperar, darse placer mutuamente. Perfecto. Eso, la verdad que, bueno, uno como terapeuta, la alegría, yo siempre digo que cuando pasa algo por el estilo, una parte mía está saltando, pero la otra está manteniendo la cordura y está sigue atendiendo con cara normal, ¿no? Pero realmente una felicidad Claro. enorme de ver que las Vuelve. personas pueden permitirse, ¿no? Con la información adecuada pueden habilitar la idea del disfrute hasta cuando sea. Hasta cuando Totalmente, claro. Hasta Sí. cuando sea. Esto creo que Sí. es el mensaje más importante, ¿no? Hasta cuando Sí. sea. Y de la No, forma que sea. De la ¿no? forma Es- que sea, hasta Eso. cuando sea, con coito, sin coito, pero Claro. Exacto. la sexualidad Sí, se sí. disfruta desde Sí. chiquito hasta el fin en la vida. Aparte, la gente mayor de nuestra edad ya no vive con los hijos. O sea, que también tienes... También, Ujú. también. Sí. Muchos vivimos Tiene- solos y sí, es cierto. Y tienes nuevamente un lugar para vos. Claudia, habitualmente, porque este es un tema que a veces no se toca, ¿no? En la consulta, es decir, los médicos Ujú. que atienden personas mayores, gerontólogos, ¿hablan de Ujú. sexualidad con los pacientes? ¿O prácticamente ellos también están en eso de que no, los mayores no pasa nada? No pasa nada, claro. Claro, no sé si es que no es que no lo vean, sino que no siempre es fácil hablar de un tema que popularmente no se habla. Claro. O sea, en muchos casos a uno le llegan pacientes de consultas urológicas o ginecológicas donde no se ha hablado de sexualidad, Claro. donde no se le ha dado un gel, donde lamentablemente, ¿no? Es decir, que haya una eximia formación médica, no siempre es simultánea a una formación sexológica. Y creo que esta es una materia pendiente que hay tanto en medicina como en psicología. Nosotros tampoco vemos Pero nada igual- de sexología. Está bien, igualmente a cualquier edad. Yo, las veces que he ido al médico, nunca en la vida se habló de sexualidad con ninguno. Claro. Es cierto lo que dice Carmen, es decir, nosotros los profesionales que deberíamos tomar ese tema, tampoco lo tomamos, es Claro. cierto. Salvo, bueno, en el caso de en mi caso yo hice ginecología, uno está más Sí. cercano al tema y hay muchas consultas al respecto, pero fuera de ese tema, de esa especialidad, la verdad que no se habla, Para no nada. se habla, ¿cierto? No, absolutamente. El tema es que no se pregunta. Claro. Vos sabés que
un caso que tuve hace muchos años, era un matrimonio no consumado, y un poco para hacerlo sintético, hacía 2 años que estaban casados y no habían logrado consumar. Yo le pregunto al chico si él había tenido alguna revisación urológica, y dice, sí, nosotros fuimos, porque todo indicaba que había algo también de un frenillo breve, creo que se llama ahora, corto, ¿no? Sí. Y resulta que me dice, sí, fuimos, y los dos aportaban información, sí, fuimos. ¿Y qué te dijo? Me dio una cremita. Una cremita colorada, que así, que hasta, que a mí me hacía acordar de la época de los más chiquititos, de la ricosina, algo así. Y me dice, y con esto nada más. Y volviste, no, que con esto iba a andar bien. Entonces le digo, le voy a mandar una nota al médico, y le mando una nota diciéndole que este era un matrimonio no consumado. ¿Qué había pasado? Bueno, el paciente salió con una orden para cirugía de ahí. Claro. Este matrimonio, era un matrimonio, ellos van juntos, y entiendo que el médico asumió que tenían relaciones sexuales, con penetración. Y ellos tenían relaciones sexuales, pero sin penetración. Uh-huh. Con lo cual, él tuvo que tener una cirugía, claro, fimosis, y después empezamos de nuevo con toda la adaptación, claro, por tema vaginismo y demás. Bueno, finalmente lograron consumar el matrimonio, tuvieron hijos y demás, pero a mí me sirvió para aprender a preguntar más todavía. Claro, sí. Porque no se suele preguntar, así como un poco tipo neurocirujano, ¿no? Del diálogo de las preguntas. Claro. Pero el paciente tampoco suele preguntar sobre esos temas. Eso también. O sea, no lo habla el médico, pero tampoco lo pregunta el paciente. O sea, no habla de hay esos mucho temas. Pudor sí, también. Tal hay cual. Mucho pudor. Sí, es cierto. Y cierto, especialmente en el hombre, me parece. Uh-huh. Porque bueno, el hombre con su ego, y lo digo, es que tenemos nuestro ego, los hombres, que a veces no nos da mucha más vergüenza que la mujer, decir que puede llegar a tener un problema en la sexualidad, cualquier tipo que sea la erección, de todos esos problemas que uno tiene, pero claro, esto es algo que, como muy bien dijiste, Claudia, hay que informar, por eso estos temas no se ven, lamentablemente, no se escucha mucho en los medios sobre sexualidad en la persona mayor. Vamos a hablar de personas mayor, no importa qué edad, pero la persona mayor. Sí, el adulto mayor, mayor. Claro. Y qué bien que esto lo tocábamos. Por eso ahí nos están llegando algunas preguntas, y acá me preguntan cuáles serían los problemas mayores que vos recibís o que te consultan respecto a la sexualidad en las personas mayores, o qué miedos existen, cómo lo ves eso. Del lado de las mujeres es el dolor, porque hay como un imperativo que tiene que ver con el coito, claro, o sea, relación sexual igual coito, claro. Entonces aparece esto de me duele, entonces no puedo. Claro. Y ahí tratamos de desmitificar no sin la consulta ginecológica. Yo hago muchas derivaciones, creo realmente en la transdisciplina, porque me comunico después con los profesionales a los que derivo, no sin la consulta ginecológica, que haya un abordaje que pueda ayudarlo desde todos los ángulos. Claro. Muchas veces estas personas hace mucho tiempo que dejaron de tener encuentros sexuales. Hoy día también se recurre a la kinesiología del suelo pélvico con muchísimos buenos resultados, muy buenos resultados, y pocas sesiones. Con lo cual, sí, en las mujeres es eso. En el hombre es la disfunción eréctil, claro, pero digamos que está más popularizado esto de ir al médico, a veces es al urólogo, a veces es al médico de cabecera, que lo puede ayudar con esta molécula y puede resolver su problemática. Sí, eso también. De todas maneras, enfatizar en el erotismo, ¿no?
donde no es tanto la mecánica, sino todo lo que envuelve, precisamente como una analogía del abrazo. Esto de tener una relación sexual no es simplemente algo mecánico. Claro. Tiene que ver con este erotismo, con esto de, como vos decías, vivimos solos ya sin los hijos, y esto de permitirse un poco como cuando teníamos los 20, ¿no? Sí, de decir, cenamos con poca ropa, nos metemos a duchar juntos, Claro. Algo que fomente el erotismo, ¿no? Ahora es verano, y yo les suelo decir a mis pacientes, es ropa liviana, y si están en una quinta con mucha gente, bueno, es ropa liviana, pueden salir a caminar por ahí, y esto del toque, ¿no? Del toque que va gestando, que va realmente leudando un encuentro sexual. Bien. Y toda esa parte tiene que ver con el erotismo. Yo le daría como mucho más peso a esa parte que a la parte mecánica, que es la última parte, ¿no? Es el coito o penetración, ¿no? Y así que yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Sí, ha sido muy todos. claro lo que nos dijiste. Salimos Me muy alegro. contentos. Y Nosotros hay- que somos adultos mayores salimos felices de acá. Y tanto el paciente Bueno, yo como los también, médicos ¿eh? tienen que abrirse más. Está bien. Eso. Yo también, yo tengo 61 años, mi esposo tiene 66 años y hace más de 40 años que estamos juntos, felices. Felices. Así que, Bueno. Totalmente. bien. Y seguimos, bien. seguimos siendo jóvenes, porque como Por siempre supuesto. digo, si no me miro al espejo, pienso que sigo en los 20. Muy bien, y además el órgano más sexual que tenemos es el cerebro, Es con el lo cerebro. cual Totalmente. hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo. Obviamente, siempre lo dije. Bien. Eso es, sí. Claudia, muchas así. gracias. Te mando Muchas un gran gracias. abrazo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Buenas Vale. tardes. Hasta luego. La licenciada Claudia Muy Dodo. bueno. La verdad Excelente charla que hemos tenido con ella. Sí,